Este es el cuartel militar del Ejército de Honduras en Leima, una aldea a orillas del río Coco, frontera natural con Nicaragua. He pasado la noche aquí, acampado, después de que ayer cruzara Nicaragua sin moto, sin pasaporte y sin pertenencias. Bueno, voy a cruzar a Nicaragua, apago cámaras, que ahí no se puede grabar. Crucé para asegurarme de que este paso era legal, tanto para mí como para mi moto. Para ver cómo son los papeles, si puedo cruzar o no. Pero también, y especialmente, para oler cómo estaba el ambiente en esta frontera tras todo lo que pasó después de que Agus, de Soy Tribu, publicara un vídeo en el que tenía problemas con unos policías. ¿Cuánto? 12 euros. ¿Cuánto vale el euro allá? Un colega tuyo hizo una cagada en la frontera, grabó todo y después publicó en redes sociales. Y la verdad es que el tema ha trascendido en todo el país, lo que hace que mi paso por Nicaragua, con tantas cámaras como llevo, se complique. Especialmente porque la policía es muy corrupta. Tienes que dejar tan siquiera una contribución. Bueno, venga. Sí. Y el riesgo de que me las quiten es alto. Buenos días. No voy a cruzar a Nicaragua. Obviamente, tal y como está el tema, Al menos no en este momento, porque si lo hago es para documentarlo, que es a lo que me dedico. estoy súper avisado de que no cruce. Y para eso necesito llevar conmigo un pequeño arsenal entre cámaras, baterías, micrófonos y demás tecnología. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cosas que no son bienvenidas en este país. Así que si entro, debo hacerlo con un equipaje muy reducido y cambiando el formato de estos vídeos. Mi idea original era haber entrado por esta frontera a Nicaragua. Esa fue la idea inicial. Lo que pasa que después de todo lo que pasó con Agus, pues yo quería primero mirar cómo estaba el ambiente, pensando que aquí, al estar tan lejos, pues estarían un poco al margen de todo. Ayer crucé andando sin papeles y justo pues todo lo contrario. O sea, no solo están alarmados, sino que además yo creo que es un tema ya casi, yo diría que nacional. Y la policía ya me lo habían dicho, ya me habían advertido que no entre a Nicaragua, que la policía está muy resentida, muy dolida, y obviamente pues la van a tomar conmigo porque al final soy un calco de Agustín, somos españoles los dos, vamos en moto, llevamos 1000 cámaras, y no solo eso, y además somos muy conocidos los dos, y muchos policías nos siguen y nos habrán visto juntos en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea. Entonces yo obviamente no iba a cruzar en el dron, ni mucho menos, pero sí que quería cruzar con mis cámaras para hacer lo que hago, que es contar el viaje. Y hay un riesgo altísimo de que me las quiten, porque ya de por sí en Nicaragua no es un país que le guste que entres con cámaras, siempre te registran, te pasan la moto por un escáner, pero ya en este caso, después de todo lo que ha pasado, pues muchísimo menos. Es decir, hay un riesgo muy alto de que me quiten las cámaras y no me da la gana. Y no me da la gana sobre todo porque yo no hago nada malo, entonces si no quieren que entre y grabe, pues yo no entro y no grabo y ya está, no pasa nada, hay muchos países. Tampoco he descartado del todo entrar en Nicaragua, no, lo que he descartado desde luego es entrar por esta frontera, y en este momento, porque ayer me di cuenta que yo ahí dentro estoy completamente vendido. Es decir, la policía de Nicaragua tiene muy mala fama de corrupta y ayer yo lo comprobé. Bueno, pues empieza a llover. Igual es un mensaje del guionista, para que me vaya directo a Puerto Lempira. Así que por el momento regreso a Puerto Lempira, donde me esperan unos días de preparativos para hacer una de las rutas más complicadas que he hecho nunca. Un camino que no sabía ni siquiera que existía y que tiene muy mala prensa, pero que atraviesa la selva de la Mosquitia, uno de los lugares más especiales de Centroamérica. Una sola carretera está exponiendo a uno de los mayores paisajes silvestres de Mesoamérica a una ola de destrucción ambiental. Así que he pensado que lo mejor era despistar al máximo y que no se sepa muy bien dónde estoy, por si acaso.
Entonces no sé muy bien qué me voy a encontrar, pero puede que sea un poco peligrosa y me interesa estar bajo perfil total. Esto es Puerto Lempira, la ciudad más importante de la Mosquitia y que ya os mostré en capítulos anteriores. Y este es el Hotel Yubaiwan, mi cuartel general en la Mosquitia y desde donde preparo lo que será un viaje largo y algo complejo. Los propietarios del hotel son mi principal punto de apoyo, los que me ayudan a coordinar el primer tramo, desde Puerto Lempira hasta un pueblo llamado Aguas, trayecto que en época de lluvias solo se puede hacer en barca. Así que lo primero ha sido encontrar una barca que me quiera llevar tan lejos y con una moto tan grande. Y la elegida ha sido esta, con un motor un tanto pequeño para una travesía tan larga, pero donde la moto entra sin mayor problema. El tema principal es amarrarla bien, para lo que esta vez he comprado unas cinchas con gancho que espero ayuden. De color naranja, por cierto, muy discretas. El tipo de rojo es el dueño de la barca y piloto principal, y el chico de azul, su ayudante. Y toda esta tropa que nos ha ayudado a cargar la moto no sé quiénes son, ni lo que cobran, porque es el dueño de la barca el que se encarga de pagarles. La hemos amarrado muy bien, Tenemos un viaje muy largo. Este viaje tan largo del que hablo todo el rato trata de intentar salir de la Mosquitia por tierra, algo que en época seca parece que es posible, pero que ahora, en pleno invierno, es imposible. Así que toca combinar barcas y caminos. Primero, esta madrugada salimos desde Puerto Lempira hasta Aguas, en esta embarcación. Al llegar, recorreré unos pocos kilómetros por tierra hasta el río Patuca, donde buscaré otra embarcación que me lleve hasta Guampusirpi. Y una vez allí, llega lo más complicado, encontrar la que llaman narcocarretera y que al parecer llega hasta Dulcenombre de Culmí, lugar en el que estuve hace unas semanas con Agus intentando encontrar precisamente esta carretera, sin saber que existía y mucho menos que la llamaban narcocarretera. Queríamos ir a Mosquitia, pero no sabemos si se puede llegar o no. La cara que pone de susto, No me está animando usted, no me está animando. Y es que me preocupa que anden ahí es peligroso. Y esta carretera, como ya vimos en el capítulo anterior, tiene enfrentada a la población. Que una carretera nos puede venir a destruir toda una biodiversidad diversa que los misquitos hemos cuidado. Esta narcocarretera es ilegal y solo ofrece destrucción. Por un lado, los que quieren que la Mosquitia siga aislada y de esa forma intentar conservarla lo más virgen posible. Cometer un crimen ecológico, un crimen ambiental en el sector tremendo. Podría traer algunas consecuencias, entre ellos lo que es el tráfico de drogas. Y por otro lado, los que quieren mejorar la comunicación con el resto del país y que el coste de la vida baje, porque ahora todo viene en barcos como este, lo que llega a triplicar el precio de algunas cosas. Pero sí sabemos que hay sectores que sí requieren de esa carretera para poder tener acceso más rápido a la ciudad. No hay transporte. Cuando se nos termine el producto es difícil traer porque no hay transporte. Este barco es el que viene y trae pasajeros y cosas, o solo pasajeros. Carga. ¿Ahí vienen pasajeros? No. ¿Allí también? ¿Cuánto tarda? Y hay que dormir ahí, Y ahora, con la moto ya cargada, dejamos la barca amarrada en el hotel, para mañana, o más bien en un rato, emprender el viaje. Bueno, son las 3 de la mañana. No son horas. Nos vamos, agua. ¿Ya? No se preocupen. Ahí voy. Pasadas las 3 de la mañana zarpamos. Lo hacemos tan temprano porque tenemos un camino muy largo hasta Aguas y pretendemos llegar a las 6 de la mañana para meterme en otra barca que me lleve hasta Guampusirpi, el siguiente destino. ¿Qué hora es? 3:13 minutos. ¿Vamos bien, pues?
Dejamos atrás las luces de Puerto Lempira y nos adentramos en la laguna Caratasca, de agua medio dulce, medio salada, y una de las más grandes de Centroamérica, o al menos eso creo. El motor de 15 caballos empuja lo que puede, pero avanzamos muy despacio. El piloto achica agua y el día, poco a poco, comienza a asomar por el horizonte. Yo estoy sin tomar un triste café, por cierto, así que no me pidáis mucho. Amaneciendo cambiamos de laguna, sale el sol y yo, poco a poco, comienzo a despertar. Hemos salido de Puerto Lempira a las 3 de la mañana y hemos atravesado toda la laguna, que es el enorme Caratasca, que es la principal, y ahora hemos salido a esta otra que se llama Guarunta, me parece, o algo así. También agua dulce, por supuesto, y vamos hacia Aguas. Pues ahora vamos a salir por un río y ahí bajamos la moto, me voy, ando un poco en moto y llego al río, que creo que es el río Patuca. Allí hay una barca muy grande, o más grande que esta, con gente, con pasajeros que me van a esperar hasta las 7. No sé si llego, vamos muy mal, la verdad, son las 6. Pero también os digo una cosa, este camino tan complejo, además de evitarme Nicaragua y darme la posibilidad de encontrar esa carretera tan controvertida, tiene una tercera razón de peso. La historia es que no iba a entrar a Nicaragua a través de la Mosquitia. No era la idea inicial, pero luego ya lo descarté por toda la situación de Agus. Tenía que dejar el dron, tenía que dejar las cámaras, tal. Y luego que creo que hay una salida por carretera, que es lo que siempre busqué con Agus. Y 3, que va a pasar algo muy importante dentro de poco en el canal. ¡Hala! Hasta aquí puedo leer. El ayudante, que es el que pilota ahora, para el motor porque aparece plancton en la superficie, lo que les obliga a remar durante unos minutos. Si ya íbamos mal de tiempo, esto puede suponer la puntilla final. Está siendo muy espectacular el viaje. Desde que ha empezado a amanecer, una luz y una energía y una tranquilidad, una paz. Ahora nos toca atravesar un gran canal impresionante que nos comunica con la siguiente laguna. La Mosquitia está considerada como el segundo pulmón del planeta, después del Amazonas, y esta maravilla es la que los detractores de la carretera quieren proteger, o al menos ese es el argumento principal de la gente con la que yo hablo, que tampoco tiene por qué ser la única verdad. Hemos salido a otra laguna más, Tibalacán. Son las 7 de la mañana. Se supone que me esperaban hasta las 7 de la mañana. Así que vamos a cruzar los dedos y a pensar que aquí el tiempo funciona diferente. Justo en este punto, y al parecer por escasos minutos, llega señal telefónica, lo que permite al piloto llamar para averiguar si nos está esperando la otra barca o no. ¿Pero o no? Ya se fue. ¿Ya se fue? ¿Eh? Ah, se ha ido la otra. He perdido la otra barca. Es que son las 7:30 de la mañana. Se supone que teníamos que haber llegado a las 6:30. Qué desastre. Así que nada, bueno, está intentando conseguir otra. Mala pinta, ¿eh? Porque tarda, no salen todos los días, ni mucho menos. Hombre, me puedo quedar en Aguas, pero la idea es quedarme en lo... En fin, todo va a salir bien. La verdad, no sé si saldrá bien o mal, pero de momento el hecho de haber perdido esa barca me relaja y me permite disfrutar más del camino, que a estas alturas se está poniendo cada vez más espectacular, porque hemos dejado la última laguna y atravesamos ahora por un canal bien estrecho. A ambos lados del canal la vegetación ha crecido tanto que parece que estemos en lo más profundo de la selva, pero la toma aérea nos descubre que seguimos inmersos en una inmensa sabana y que la estamos atravesando por un pequeño hilo de agua.
ese hilo y después de casi 6 horas de viaje nos lleva finalmente al embarcadero. Vaya viaje más espectacular. 8:30 hemos llegado, 2 horas tarde. Hola. ¿La vamos a bajar aquí? ¿Ah? ¿La vamos a bajar aquí? Sí. Ahora toca bajar la moto de la barca, pero antes el piloto está llamando para intentar conseguir otra embarcación que me lleve a Huampusirpi hoy. 80 galones a mesa. Y mientras tanto hay otra embarcación que sale probablemente hacia Porto Lempira con gente local, a la que no le queda otra forma de viajar que esta, porque en la Mosquitia, como ya he contado muchas veces, no hay carreteras. Y yo, para seros sincero, estoy un poco cabreado por haber perdido la barca que salía a las 7 de la mañana. ¿Qué? Bernard, la doña que vive allá dice que puede solucionar. De repente vienen y se van. Pero no. ¿Pero por qué hemos tardado 2 horas más? ¿Y por qué no me dijo de salir antes? O sea, porque si usted sabía que no íbamos a llegar a las 6:30. Yo tengo que ir allí. Claro. Bueno, la doña dice que de repente vienen los motores para eso. No sí, de repente vienen o de repente no. Mi cabreo puede que tenga cierto sentido, pero la verdad es que estando de viaje es muy absurdo molestarse por este tipo de cosas. Si he perdido esa barca, pues por alguna razón será. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. ¿Tu nombre es? Carlos. ¿Me llevas entonces? ¿Sí? Desde este embarcadero hasta el pueblo de Aguas creo que no tiene pérdida, pero los chavales se han ofrecido a acompañarme, así que mucho mejor. Hola. Hola. ¿Ya se van ustedes? Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias. Cuídense. Sí. He perdido la barca, pero no hay mal que por bien no venga, dicen, cosas del guionista. Y es que ya sea el guionista o simplemente un retraso, lo cierto es que perder la siguiente barca me va a permitir conocer Aguas, donde además hay algo, que todavía no sé, que me está esperando. La verdad, me gusta, la posibilidad de quedarme un día, me gusta, aquí, así lo conozco. Uy, qué bonito, ¿no? Seguimos en la sabana, ¿eh? Qué pasada, ¿no? Es increíblemente bonito esto. Pero tampoco creo que sea para fliparse mucho. Es decir, el hecho de haber perdido esa barca puede complicarme bastante el viaje, porque encontrar transporte para mí y para mi moto no creáis que va a ser fácil. La empresa este señor que me ha traído trabaja para Gabriel, que es un ingeniero de Porto Lempira. Entonces Gabriel es el que me puso en contacto con este señor que me ha traído hoy. Y Gabriel tiene aquí una oficina y hay una tal Sandra. Y yo voy ahora a ver a Sandra, a ver si Sandra sabe de algún otro transporte. Así que ya tengo una nueva misión: encontrar a Sandra y empezar la búsqueda de transporte para Huampusirpi. Y esta es la antena telefónica de Aguas, ya te lo digo yo. Me gusta. Por cierto, no he visto de momento y creo que no hay tendido eléctrico. Mira, el embarcadero. Este es el río Patuca, quiero recordar. ¿Aquí es? Gracias, amigos. Este es el pequeño y aislado pueblo de Aguas, al que tan solo se puede llegar en barca, al menos en época de lluvias. Al final de una de sus 2 calles principales se encuentra el río Patuca y junto a su embarcadero la tienda de Sandra, donde puedes comprar comida, bebida, gasolina, saldo para un móvil, alquilar un motor para una barca o, como es mi caso, intentar encontrar un transporte para el río Patuca.
Entonces, de momento no tenemos transporte. Eso Por es. ahorita no, solamente sería un viaje expreso. Pero eso es muy caro, ¿no? Es muy caro, así es. Entonces hay que esperar que venga algún tipante ahí o alguna lancha. A ver, de repente aparece uno por ahí para que lo lleve. ¿Y qué probabilidad puede hay? ¿Suele pasar o...? No, de vez en cuando. Bueno, entonces, estoy en Aguas, hemos llegado tarde, hemos perdido la lancha, aunque creo que no cabía la moto. Y ahora hay que esperar que venga una, que puede ser que venga alguien y me lleve. Para salir de Aguas voy a necesitar que aparezca una barca o un pipante que llaman aquí y me quiera llevar a mí y a mi moto río arriba, hasta Guampusirpi. Y como no es fácil que eso pase, lo mejor es ir activando la paciencia. He conocido a un señor maravilloso, Charles, como yo, y me voy a ir a tomar un café con él. Y vamos a cambiar el chip ya, absoluto. No sé, filosofía de las cosas pasan por algo y ya está. Así tenía que ser. En fin, cambio de chip total. El tiempo tiene otra importancia aquí y por tanto me voy a dedicar a disfrutar. Nada, toca esperar. Desde luego hoy ya voy a hacer tiempo, necesito encontrar un lugar donde dormir y esta señora me ha dicho que me podría quedar en casa de Charles. Vamos a ver. Aquí vive. Ya lo he visto. Gracias. Ahí está firme para él. Me parece muy bien, hombre. Charles Rudy Stockhausen. Nelson Crossdale. Charles Rudy Stockhausen. Estamos entre Charlie. Estamos entre Carlos. Bueno, primero de todo, lo más importante, mil gracias por la hospitalidad. Hospitalidad que me va a dar lo más importante en este momento, un lugar seguro en el que poner mi tienda de campaña y donde poder descansar. Y a partir de aquí encontrar una forma de salir de Aguas con mi moto, para llegar a Guampusirpi y una vez allí averiguar dónde está esa que llaman narcocarretera que me lleve hasta Dulce Nombre de Culmí y poder así seguir el viaje. Aquí estamos a sus órdenes, señor. He venido siguiéndolo desde hace días y cuando supe que ibas a venir a La Mosquitia, casi como que te mandaron para que te conociera en persona. Yo creo mucho en el guionista. Pero yo he estado viendo tus programas, tus aventuras y me llamaron la atención porque a mí me gusta el motociclismo y me gusta la aventura. O sea, Usted ha sido aventurero toda su vida. Parece que nací en la calle. Exacto. Y me encanta. Y una vez más, el viaje, el destino o el guionista, como queráis llamarle, me ha traído a esta casa donde seguro van a pasar cosas. O sea, usted trabaja en la municipalidad, en la municipalidad de Aguas. Estuve un periodo de secretario y ahora tengo 2 periodos de barrendero. ¿Y a qué hora barre usted? Yo barro todo el tiempo con los problemas municipales.